Como les decía, la clase de hoy es sobre trigonometría. Habrán dos clases de trigonometría. La otra tiene que ver más con aplicaciones de esto que vamos a aprender hoy. Así que mucha atención. Hay unas actividades para realizar el día jueves. Vamos a tener la clase hoy y el día jueves van a trabajar ustedes. Entonces, el objetivo de hoy van a ser calcular estas razones trigonométricas básicas, ¿ya? Ahí van a aprender lo que son estas razones trigonométricas. Primero, ¿alguien sabe cómo se pueden medir la distancia o qué instrumento o qué estrategia usan los astrónomos para medir distancias desde distintos cuerpos al planeta Tierra? Claramente usar una wincha para medir no sirve. ¿Alguien tiene Unidad alguna idea? era una unidad. Ay, se me olvidó qué era. Que era comparar la distancia de la Tierra al Sol, que también se usaba. Ya, eso es como la ¿Algo unidad así que se era? mide. La unidad astronómica es la unidad que se mide. De hecho, lo vieron en física. Ahí aparece la unidad astronómica. En sus videos, en las leyes de Kepler sobre todo. Pero como estrategia, si yo estoy aquí en el planeta Tierra, ¿cómo puedo medir aquí en el planeta Tierra y sabiendo la distancia que tiene la Tierra al Sol? ¿Cómo puedo saber a qué distancia se encuentra, por ejemplo, alguna estrella que yo veo en la noche? ¿Parsecs? No, pero de ahí viene, tiene que ver con los parsecs, ¿ya? Que lo usan mal en Star Wars. Si ustedes han visto Star Wars, hablan de que el halcón milenario, esta nave que aparece en la película, viaja más rápida que no sé cuántos parsecs, pensando que los parsecs son unidades de medida de tiempo, pero son unidades de medida de distancia en el universo, ¿ya? Entonces, para ver un poco de esta estrategia, les voy a mostrar un video, que es un video de YouTube y usa una técnica que se llama paralaje. Ahí les va a explicar qué es el paralaje, queda súper clarito. Entonces les voy a compartir este video. Es bastante sencillo y es corto. Así que espero que les sirva. Para que sepan de qué se va a tratar lo que vamos a ver hoy. O para qué puede servir. Ya, va a sonar, así que si tienen los audífonos con un volumen alto, cuidado. Levanta el pulgar y míralo. Ahora cierra un ojo, luego el otro y así repetidamente. Verás que parece moverse respecto al fondo. Nuestro cerebro toma 2 puntos de vista del dedo y con esa información es capaz de estimar la distancia a la que se encuentra. Para calcular la distancia a la que se encuentra una estrella, emplearemos una estrategia similar. Imagina el siguiente escenario. Tenemos la Tierra, el Sol, la estrella cuya distancia queremos saber y otras estrellas más lejanas. Pongamos que vivimos en ese punto del ecuador. Sacamos nuestro telescopio y miramos al cielo. Veremos que la estrella que queremos medir queda a nuestra izquierda. A continuación, esperamos 6 meses y volvemos a mirar al cielo. Esta vez, la estrella quedará a nuestra derecha y veremos algo así. Al igual que sucedía cuando mirábamos nuestro pulgar, la estrella parece haberse movido con respecto a las estrellas más lejanas. De hecho, si observamos la estrella durante todo el año, veremos cómo cada 6 meses recorre este segmento de un lado a otro. A continuación, apuntamos con nuestro telescopio a un extremo del segmento. Lo movemos hasta apuntar a su centro y medimos el ángulo que hemos recorrido. Pues bien, mirando de nuevo nuestro sistema al completo, el ángulo que acabamos de medir es este, el cual es equivalente a este otro. Considerando que la distancia de la Tierra al Sol es conocida, ya tenemos un triángulo del cual, mediante trigonometría elemental, podemos calcular cuál es la distancia de la Tierra a la estrella. Levanta el pulgar. ¿Entendieron un poco de qué se trata esta estrategia que se usa? Y si hagan ese ejemplo del paralaje, pongan un dedo frente a ustedes, el dedo pulgar, levántenlo y pónganlo frente a ustedes, y cierren un ojo y luego cierren el otro. Y se ve que el dedo se mueve y está como a un costado y después al otro. Eso ocurre, ese fenómeno que se llama paralaje, también ocurre cuando se desplaza el planeta Tierra, ¿ya? Entonces, lo que aquí nos proponen es que cuando el planeta se encuentre en este punto, cuando esté acá, y observe el cielo, al mirar se va a ver como que la estrella que habíamos visto antes, cuando el planeta estaba acá, ahora se encuentra
entre la estrella naranja y la estrella azul. Sin embargo, 6 meses antes, porque recuerden que 6 meses es aproximadamente darle la mitad de la vuelta al planeta, perdón, al Sol, antes la mirábamos y la estrella parecía estar entre el punto rojo y el punto amarillo. Entonces, por eso se pueden apreciar como distintamente las estrellas. Se puede apreciar entre el punto naranjo y el azul, o entre el rojo y el amarillo, dependiendo de dónde se le mire. ¿Ya? Ahí se puede apreciar cómo se mueve según donde nosotros nos ubiquemos en relación al planeta. Y como los telescopios nos permiten medir ángulos, tal como se muestra acá, solamente rotando el telescopio, nosotros ya podemos tener una medida del ángulo en relación al cual se ha movido esta estrella aparentemente en el cielo. Medimos el ángulo que hemos recorrido. Tal como decía ahí. Entonces, después lo que hacen es armar un triángulo. Se hace un esquema en donde se encuentra al planeta Tierra, el Sol, la estrella a la que queremos medir la distancia. Lo que tenemos como datos es la distancia de la Tierra al Sol, que es una unidad astronómica, lo que conversábamos antes. No tenemos la distancia del Sol a la estrella y tampoco tenemos la distancia de nosotros a la estrella, que es lo que buscamos. Por lo tanto, la estrategia que se usa es trigonometría. Y la trigonometría es una herramienta que lo vamos a ver en este tipo de aplicaciones la próxima semana. Hoy vamos a aprender lo básico. Es lo que nos va a permitir calcular esa distancia. O sea, sabiendo yo trigonometría y teniendo solamente un lado, que en este caso me basta con saber la distancia de la Tierra al Sol, ya puedo saber cualquiera de los otros dos valores que me faltan. ¿Ya? Entonces, con un ángulo y un lado y la trigonometría vamos a poder encontrar las otras medidas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y vamos a terminar de entender la próxima semana, ¿ya? Entonces voy a volver a la presentación para que vayamos dándole un fondo, un sustento a lo que vamos a hacer después, por ejemplo, a estos cálculos de distancias de planetas, ¿ya? Entonces, según el video anterior, estos conocimientos que nos faltan para poder calcular esta distancia vendría a ser la trigonometría. ¿Alguien sabe qué significa trigonometría o tiene idea de qué significará trigonometría? Creo que lo conozco, pero se me olvidó qué era. ¿Alguien sabe lo que es tri? ¿Triángulo o tres? 3. Gono. Era Pentágono, hexágono, heptágono, octágono. ¿Qué será gono? lado. No. De hecho, uno suele creer que es lado, pero es ángulo. ¿Ya? Entonces, tal como dijo Josefa, es triángulo. ¿Ya? Trigono es triángulo. Y metría viene de tomar las medidas. Entonces, al final, esto se puede interpretar como la medición de los triángulos. Y aquí ya hay un resumen de lo que son estas razones trigonométricas. Y como lo dice, son razones, es decir, son cocientes, son divisiones. Y dependiendo de los lados que yo compare en esta división, es que reciben distintos nombres. Como dice ahí, vamos a trabajar en base a un triángulo rectángulo. Y las razones trigonométricas son estas relaciones entre las longitudes de sus lados. Así que voy a ir explicándolo. Es bastante sencillo, así que cualquier duda de todas formas que tengan la van preguntando, pero es solamente entender que por ahora son estas razones que vamos a ir utilizando. Hay un trasfondo matemático mucho más sólido, pero la vamos a entender como razones. Vamos al ángulo alfa. Está acá, ¿cierto? Tenemos un triángulo rectángulo. Voy a marcar con rojo sus catetos. Recuerden que catetos son los lados que me forman el triángulo rectángulo. Así que AC es un cateto y CB es otro cateto. ¿Ya? La hipotenusa la voy a marcar azul y corresponde al lado opuesto al ángulo recto. Entonces,
Cateto sería la letra A que aparece acá. Esa letra A sería un cateto. Es la medida del lado BC. La medida del lado AC es B. Y la medida del lado BA, que es la hipotenusa, es C. Entonces, el seno de alfa se llama seno de alfa a la razón que me toma al ángulo opuesto dividido por la hipotenusa. Es decir, si me dice seno de alfa tal como sale ahí, voy al ángulo alfa y veo cuánto mide su lado opuesto. Mide A. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? C. Así que bastaría, si me dicen calcula el seno del ángulo alfa, yo tomo A y lo divido por C. Nada más. Eso es trigonometría. Esta es una razón trigonométrica. El seno del ángulo alfa, tomo el lado opuesto, el lado que se opone a ese ángulo, y lo divido por C. ¿Se entiende? Sí. Sí. Súper. Vamos ahora al coseno de alfa. Esta es otra razón trigonométrica. Y como dice ahí, es el cateto adyacente, es decir, el cateto que está a su lado, no el opuesto, ¿ya? Entonces, el cateto que está al lado del ángulo alfa es este. Como el ángulo alfa está ahí, el que está justito al lado es B, porque el otro lado es una hipotenusa, no es el cateto. Entonces sería B y luego se divide por la hipotenusa. Fíjese, en los dos se divide por hipotenusa. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa se representa de esa forma y se calcula solamente haciendo B dividido por C. Y por último, la razón trigonométrica que falta se llama tangente, ¿ya? La tangente corresponde a la razón, tal como dice ahí, entre los catetos, pero en el orden que está aquí. Es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Es decir, voy a buscar el cateto opuesto al ángulo alfa, porque es la tangente de alfa, y luego lo divido por el que está al lado de él, que sería B. Y de esa forma nos queda la razón tangente igual a partido por B. Otra forma en que pueden encontrar la tangente de un ángulo sería escrita como tan, y adentro ponen el ángulo. ¿Ya? Esa es otra forma de encontrarlo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta? No. Ya, Yo no, profe. ya, súper. Vamos entonces a poner un poco de práctica a esto. Es solamente una división. Es muy sencilla, así que vamos a resolver esto. Ahí tengo a la esquina superior derecha un recordatorio de lo que vimos recién. Y hay que calcular para este triángulo el seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa, el seno del ángulo beta, el coseno del ángulo beta y la tangente del ángulo beta. ¿Ya? Con calculadora. Aquí no estoy evaluando que sepan multiplicar o dividir. Quiero que me muestren si entendieron cuáles son las divisiones que hay que hacer. ¿Ya? Así que les voy a dar 3 minutos por cronómetro para que calculen el seno, coseno y tangente de cada uno de esos dos ángulos que están ahí. Desde ahora ya. 3 minutos por cronómetro. Si alguien tiene alguna duda o consulta para poder resolver esto, me lo puede enviar por el chat y yo le voy a retroalimentar para que tengan claridad al respecto.
¿Ya alguien tiene alguna respuesta lista? Va 1 minuto y medio, vamos en la mitad. Ya respondiendo un poco a lo que pone la Ale, la C, recuerden que la tangente tiene que ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿ya? El cateto opuesto lo pueden reconocer tomando el ángulo y mirando lo que está, perdón, miro el cateto que está opuesto y después es el cateto adyacente, ahí me equivoqué, ¿ya? Entonces sería 8 partido por 6. No ve que me confunde. Perdón, aquí al lado les puse un recordatorio para que yo tampoco me confunda. Quizá una de las primeras complicaciones aquí es anotar la hipotenusa, ¿ya? Que no se las dan. Para ello, uno puede recordar un triángulo pitagórico, es decir, un trío de números que cumplen con la regla del triángulo de Pitágoras. Triángulo pitagórico de medidas 6, 8 y 10. Entonces uno ya puede saber que si los catetos miden 6 y 8, esto va a medir 10. Vamos a ir comprobando los ejercicios. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa vale 0,8. Por lo siguiente, corresponde al cateto opuesto, es decir, 8, y se divide por la hipotenusa, 10. Por eso tiene 0,8. El siguiente sería el coseno, es decir, el lado que tiene adyacente, que en este caso sería el 6. Por lo tanto, sería 6 partido por 10, y eso da 0,6. Y para la tangente es lo que yo les comenté, que sería 8 partido por 6, porque corresponde al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y eso me daría 1,3 periódico. En este caso lo pueden aproximar a 1,3 y no hay problema. Para el segundo grupo de valores, es decir, los que son en relación al ángulo beta, que es el que está aquí abajo. Ojo que el ángulo alfa no siempre es el que está ahí abajo. El ángulo alfa es el que ustedes en el triángulo leen con la letra alfa. Ya yo lo puedo poner desordenado y el triángulo incluso ponerlo dado vuelta, patas para arriba, da lo mismo. Pero ustedes deben reconocer lo que están mirando en el ejemplo particular que están resolviendo. Por ejemplo, en el segundo caso, el seno de beta sería el cateto opuesto, que es 6, dividido por la hipotenusa, que es 10. Por eso me da 0,6. El coseno de beta es 0,8. Es decir, tomo el cateto adyacente, que vale 8, y lo divido por 10. 8 dividido por 10 también da 0,8. Y finalmente, lo que muchos estaban calculando, que es la tangente, que sí es 0,75, porque es el cateto opuesto, es decir, 6 dividido por la hipotenusa. Consejo, pongan atención en las letras que hay en cada ejemplo particular. Y este recuadro donde sale como el recuerdo de qué es seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, manténganlo ahí, no hay ningún problema en ello. Pregunta, ¿cuánto suman los ángulos alfa y beta? Voy a limpiar la imagen para que lo puedan ver bien. ¿Cuánto vale la suma de esos ángulos? Si yo los junto, ¿cuánto me da? Una pregunta, ¿los ángulos son iguales? ¿Alfa y beta No, tienen el mismo valor? no, pero sí hay un dato importante
que es el hecho de que los tres ángulos deben sumar 180, y aquí ya hay uno que conozco que vale 90. Entonces, lo que ellos suman es justo lo que me falta para llegar a 180. Que tal como muchos ya se están dando cuenta en el chat, que me están mandando mensajes por interno, es 90, ¿ya? Porque ya tengo un ángulo que vale 90, entonces me faltan 90 para formar los 180 grados, así que alfa y beta valen 90. Y ahora otra pregunta. ¿Qué puede concluir usted? ¿Sí? Hable, Tengo una pregunta. pregunte. Es que es medio tonta, pero ¿por qué el seno A, o sea, bueno, el primero, ¿por qué ¿Sí? no le dio 0,6 y en vez de 0,8 sí se supone que es el cateto opuesto Le partido explico por al la tiro. Le explico al tiro. Lo primero es buscar en el dibujito la letra A, ¿ya? Y en este caso la letra alfa está aquí arriba. Abajo está beta. Entonces, si yo ahora que sé dónde está alfa busco el cateto opuesto, voy a ver qué lado se opone a este ángulo, y es ese, que vale 8. Entonces lo que debo hacer es 8 dividido por 10. Y ahí me va a dar 0,8. Ah, ya, gracias. De nada. Respondiendo a esta última pregunta, que es una pregunta de análisis, ¿qué puede usted concluir en relación a las razones trigonométricas de ángulos que suman 90 grados? Es decir, ¿qué pasa con el seno y el coseno de alfa y beta? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Porque fíjense que alfa y beta suman 90 grados, pero hay una relación entre el seno y el coseno de ellos. ¿Qué pasará? Son iguales. Son de igual medida. Ya, pero desarrollelo, porque si usted me dice son iguales, yo puedo ver el seno de alfa y el coseno de alfa no son iguales. ¿Qué cosas son iguales? Que los dos valen 75, 45 grados, perdón, ¿o no? No, pero yo les voy a dar una Porque lo pequeña suman a trampa. 90. Ya, pero tranquila, pero también puede ser uno de 15 y el otro de 75. Igual suman 90. Pero Ah, les voy a dar esta pista. Encerré algo ahí y ahora encerré otra cosa acá. Y ahora voy a cambiar de color. Encerré algo aquí y encerré algo por allá. ¿Qué voy a decir de eso? Tiene que ver con lo que dijo el compañero, algo de igualdad. Pero ¿qué cosas son iguales? El seno de A es igual al coseno de B y el coseno de A es igual al seno de B. Exacto, cuando tengo ángulos que suman 90 grados, y eso pasa siempre, el seno de uno es igual al coseno del otro. Siempre pasa eso con los ángulos que suman 90 grados, ¿ya? Y el coseno de uno es igual al seno del otro. Y las tangentes están al revés, es solamente dar las vueltas. Si yo calculo 1,3 elevado a menos 1, me va a dar 0,75. Si hago 0,75 elevado a menos 1, me da la otra. Pero quise hacerlo con seno y coseno, que es un poco más fácil verlo, ¿ya? Si hay algún ejercicio que los tienes que calcular nuevamente, basta con que calcule el seno y el coseno de uno para que ya sepa cuánto va a valer lo del otro ángulo del mismo triángulo, ¿ya? Pero la regla es esa. Pasa siempre que sumen 90 grados. Entonces, acá hay otras cosas que ocurren en relación a la trigonometría. Aquí vamos a partir arriba con este triángulo. Es un triángulo isósceles, ¿ya? El triángulo isósceles es el triángulo en que dos de sus lados miden lo mismo. Tenemos este lado mide X y este lado de abajo también mide X. Yo les voy a explicar cómo se hace. Ustedes síganme y vayan entendiendo el paso a paso, ¿ya? Aplicando el teorema de Pitágoras, se puede concluir que esta letra C, que es la hipotenusa, vale raíz de 2 por ese valor, que no sabemos cuál es, pero le ponemos X, ¿ya? Entonces, ahora vamos a calcular la trigonometría que hay ahí. Como el ángulo es de 45, cuando es un ángulo, perdón, un triángulo isósceles, calculamos el seno de 45 grados, reemplazamos los valores, es decir, busco el cateto opuesto que vale X y lo divido por la hipotenusa, pero la hipotenusa vale raíz de 2 por X. Y si se dan cuenta, las X se simplifican. Entonces me da lo mismo el triángulo que yo esté usando, si es isósceles, siempre me va a dar este resultado. 1 partido por raíz de 2, ¿ya?
porque las x se fueron, me quedó solamente el valor 1 partido por raíz de 2, así que al final no depende del triángulo, sino que depende del ángulo de la trigonometría. Por otro lado, el coseno va a tomar el cateto adyacente, que también vale x, por lo tanto, como tengo los mismos valores, al desarrollarlo, llego a la misma expresión, ¿ya? 1 partido por raíz de 2 y después se racionaliza, una estrategia que usábamos con las raíces. Finalmente, la tangente me daría x partido por x. Y en ese caso es más sencillo porque x partido por x, sea cual sea el valor, excepto 0, me va a dar 1. Y lo mismo podemos hacer con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, podemos obtener los valores de la trigonometría para los ángulos 30 y 60 grados. Porque si bajo la altura, es decir, la recta que va desde el vértice superior hasta una base, divido el triángulo por la mitad. Por lo tanto, los 60 grados que tenía antes se mantienen en el vértice D, que sería el de aquí abajo, y arriba tengo solamente 30 porque es la mitad. Con Pitágoras, ustedes pueden llegar a que la altura tiene esta expresión. Si alguien quiere, después lo puede repasar con mayor detalle. En honor al tiempo, yo estoy haciéndolo un poquito más rápido. Ustedes usan el teorema de Pitágoras, tal como dice acá, y pueden llegar a esa expresión para la altura. Luego que ustedes ya tienen la altura, podemos entonces empezar a calcular trigonometría. En este caso, vamos por el seno del ángulo 30, es decir, veo su lado opuesto, que es x partido por 2, y lo divido por la hipotenusa. Y aquí las x también se van a simplificar. Y finalmente va a quedar un medio. Por otro lado, el coseno me toma el cateto adyacente, es decir, x, y lo divide por la hipotenusa, ¿ya? Al plantearlo, me quedaría... Ah, no, aquí yo me equivoqué. Les pido perdón, no se vayan a confundir. Me equivoqué en lo siguiente. Dije cateto adyacente y marqué el x, pero el x es la hipotenusa de este triángulo que me quedó al dividirlo por la mitad, ¿ya? Entonces el cateto adyacente del 30 grados es la altura. Fíjense que la altura es un cateto y este valor de x, que yo había marcado mal en un inicio, es la hipotenusa. Entonces me queda lo que está acá. Me quedaría raíz de 3 partido por 2, x, y lo divido por x, y de nuevo se van las letras x. Así que me queda solamente raíz de 3 partido por 2. Y finalmente la tangente, tomo los dos lados, los dos catetos, el cateto opuesto, que era x partido por 2, y el cateto adyacente, que es la hipotenusa, perdón, que es la altura. Simplifico nuevamente las x. Se van a simplificar también estos números 2. Y queda solamente 1 partido por raíz de 3, que si lo racionalizamos podemos llegar a raíz de 3 partido por 3, ¿ya? Entonces, sabiendo ya esto, nosotros podemos aplicar lo que hicimos en el caso anterior y saber que el coseno de 30 va a ser igual al seno de 60 y el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60. Acuérdense que eso fue lo que concluimos anteriormente. Así que tenemos que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, el coseno es 1 partido por 2 y la tangente es la tangente anterior, pero invertida, es decir, dar la vuelta. Si teníamos que era 1 partido por raíz de 3, entonces en este caso va a ser raíz de 3. Y la utilidad que tiene esto es que me permite formar este triángulo, que es un triángulo que me da todas las medidas. Tenemos para 30, 45 y 60 grados y ya conocemos la trigonometría de ellos porque se simplificaban los valores de los lados. Al final, esa trigonometría, esas razones trigonométricas dependen solo del ángulo, ¿ya? Pero ustedes pueden ver ahí también que aparece para 0 grados y para 90 grados, ¿ya? Estos se llaman ángulos notables, porque son como los ángulos sencillos de calcular y una tabla que ustedes pueden tener siempre para ustedes, ¿ya?
Entonces yo les pregunto, ¿cómo habrán calculado estas razones trigonométricas para los ángulos de 0 y 90 grados? ¿Cómo lo habrán calculado? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde puedo yo acá encontrar un 90 grados y pensar en cómo se calculan esas trigonometrías? Les voy a dar una pista. Voy a ir aquí al triángulo y me voy al ángulo de 90 grados. El seno vendría a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero no tiene cateto opuesto, porque el lado opuesto es la hipotenusa. Pensemos entonces en el coseno. El coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, pero aquí también estoy en un problema, porque el cateto adyacente son 2, entonces no sé cuál usar. Y la tangente, también no sé cómo calcularla ni saber qué va a ocurrir con ella, porque tengo 2 catetos adyacentes y ninguno opuesto. Entonces no sabría cómo hacerlo. Lo mismo va a pasar si nos fijamos en todo ello en este otro triángulo. Y por otro lado, si pensamos en el ángulo de 0 grados, tengo un triángulo cuando mido 0 grados. Comentarios, ¿cómo creen que se calculan? ¿Alguien ha escuchado hablar de...? ¿Sí? Digo, sin comentarios. Ah, ya. Por ahora sí, quizás falta como un poco de herramientas, porque acabamos de conocer qué es seno, coseno y tangente. Sin embargo, la próxima semana, que vamos a empezar a utilizarlos para calcular cosas, ustedes ya esta semana van a calcular senos, cosenos y tangentes para que ya se acostumbren y le pierdan el miedo, que es solamente una razón, una división súper sencilla. La próxima semana los vamos a empezar a utilizar. Vamos a calcular distancias con estrellas, vamos a calcular distancias a las que se encuentran cosas solamente sabiendo qué tanto levanto la cabeza. Vamos a calcular distintas aplicaciones y les voy a explicar algo que se llama círculo unitario, que es de donde en realidad se suele calcular la trigonometría, ¿ya? Como un comentario final, por si alguien quiere profundizar y saber bien de dónde viene, esa forma de escribir la trigonometría con el paréntesis no es al azar, y es porque vienen de una función matemática. Antes se tenía una función y aquí estaba la x, en estos casos tenemos el ángulo, ¿ya? El sustento matemático de todo lo que pasa con estas cosas es las funciones matemáticas. Esa es la clase de hoy. Piérdanle el miedo, no es difícil, y el jueves trabajan en las actividades de las páginas que les mandé para que entrenen esto. Recuerden que en el mismo libro tienen la solución y cualquier duda me la pueden enviar. ¿Sí? Antes del minuto, espere, rápido. ¿Qué? Es que en física también están las mismas